Aquí te defino lo que viene siendo la notación sigma o sumatoria, que se utiliza para reducir la escritura de una suma de números o una suma de términos. Entonces, el símbolo que te voy a enseñar es este. Es como una M, pero una M volteada, pero no. Es el símbolo griego sigma, es la sigma mayúscula, en el cual, bueno, pues tiene un determinado contador I, que de hecho este contador I puede ser J, puede ser K, puede ser la letra que tú quieras. Entonces yo en este caso escojo la I, pero no quiere decir que sean imaginarios, solamente es el contador, la letra que tú quieras. Entonces iniciamos desde el contador I igual a M, donde M es el número inicial y N es el número final de la sumatoria. Es la función que va a estar generando mi sumatoria o la lista de términos, entonces, o la suma de números o suma de términos. Entonces, si yo te dijera aquí, que de hecho aquí te puse donde M y N son constantes, donde empiezas desde I hasta N, podemos decir que nosotros dentro de este algoritmo tenemos un contador desde M hasta N. Entonces, prácticamente si yo te llego a decir que M vale 1, entonces imagínate, en vez de la M, pues este va a valer 1. ¿Y cómo va a empezarse a generar la sumatoria? Pues prácticamente empezamos desde 1 y se empieza a hacer una lista y te dice A sub 1, ya empezamos con el primer término, hasta llegar hasta N. Entonces tenemos que poner A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub N. Que prácticamente aquí yo te puedo decir que es una lista generada por la sumatoria o viceversa. Esta es la forma desarrollada y esta es la forma reducida. Si nosotros tuviéramos solamente esta suma de términos o esta suma de números y yo la quiero reducir en forma de sumatoria, pues haz de cuenta que este sería el algoritmo A sub I, donde va desde 1 hasta N. Ahora bien, probablemente no me estés entendiendo. Vamos a hacer ejercicios de cómo expresar la forma desarrollada y la forma reducida. Ahí vamos. Ok, vamos a empezar primero con estas tres, en donde nos están diciendo que escribe los términos de los siguientes sumatorias. Entonces, prácticamente aquí tenemos tres ejemplos por el momento, en el cual, bueno, pues voy a empezar con el primero, en el cual dice que el contador empieza desde 1 y termina en 5, entonces se tiene que generar los términos de la sumatoria. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues chécate, tenemos que llegar hasta 5, entonces tenemos aquí que I igual a 1, entonces la función es la I. Prácticamente tenemos 1 más, otra vez ahora el contador se genera y es un 2, más 3, más 4, más 5. ¿Por qué hasta 5? Porque nos está diciendo inicia en 1, se genera el contador hasta llegar a 5, pero toda esta función que yo tengo aquí es una generación de sumatorias, es la suma de términos. Entonces prácticamente tenemos que llegar a una suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar hasta 5. Entonces prácticamente este es el inicio desde 1 hasta 5. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cómo sería el siguiente? Pues prácticamente en este segundo ejemplo, pues nos está diciendo desde igual a 1 hasta 6. Entonces, donde quiera que tú te encuentres la I, el contador I, va a ser 1 hasta llegar al número 6. Así va a generarse el algoritmo. Entonces tenemos x al cuadrado 1, y cuadrado 1, más x cuadrado 2, y cuadrado 2, así más o menos, más x cuadrado. Si te das cuenta, la x cuadrada no cambia, solamente está cambiando la i. Haz de cuenta que se está generando una sumatoria donde el contador tiene que llegar a estos términos hasta 6. Entonces prácticamente aquí nos queda x cuadrada 3, y cuadrada 3, hasta llegar. Es válido hacer estos puntos si ya no tienes espacio, a x cuadrada 6, y cuadrada 6. Entonces prácticamente hasta este punto te está diciendo que llegue la sumatoria desde igual a 1 hasta 6. Entonces ahí se queda.
Ahora, tenemos este otro ejercicio que prácticamente, si te das cuenta, ya cambié el contador, la letra del contador. Te digo, puedes usar N, K, J, lo que tú quieras. Entonces yo escogí la N. Entonces prácticamente se va a generar el contador hasta llegar a 10. Y nos queda raíz de 1 más raíz de 2 más raíz de 3 más raíz de 4 más raíz de 10. Que prácticamente aquí, pues raíz de 1, pues prácticamente es 1, más raíz de 2 no hay, más raíz de 3, más raíz de 4 viene siendo 2, más raíz de 10. Entonces, así nos quedaría más o menos toda esa sumatoria, esa lista de sumatorias. ¿Sí? Vamos a continuar con otros ejercicios. Ok, tenemos el cuarto ejercicio. No pongo los demás porque probablemente este esté un poco más largo. Entonces, chécate cómo nos va a quedar. Nos queda, empieza con 1 y termina hasta 5. Entonces, prácticamente aquí nos están diciendo que 1 al cuadrado menos 1 más 2 al cuadrado menos 1 más 3 al cuadrado menos 1 más 4 al cuadrado menos 1 más 5 al cuadrado menos 1. Entonces, prácticamente aquí esta es la sumatoria que nos están pidiendo, pero obviamente no es necesario empezarla a efectuar, no hace falta, solamente es escribir los términos, pero lo que sí voy a hacer es que voy a elevar al cuadrado solamente esos términos. Entonces tenemos aquí 1 al cuadrado, me da 1, menos 1, pues aquí te va a dar el 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 2 al cuadrado, pues te va a dar 4, menos 1 te va a dar 3. Luego 3 al cuadrado te da 9, menos 1, pues te va a dar 8. Más 4 al cuadrado te da 16, menos 1 te va a dar 15. Más 5 al cuadrado te da 25, menos 1 pues te va a dar 24. Entonces prácticamente los términos son desde 0, más 3, más 8, más 15, más 24. Y esta es la lista de la sumatoria que te está pidiendo. Y no hace falta efectuar esa sumatoria. Tenemos estos dos ejercicios, que es la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, y acá desde igual a 1 hasta n, que prácticamente son similares. Sin embargo, bueno, pues prácticamente en este tiene un poco de procedimiento extra. Entonces, por ejemplo, nos está diciendo que el contador empieza en 1 y termina en n, es decir, no hay una cantidad definida prácticamente. Entonces empezamos a hacerlo. Tenemos 1 entre la k. ¿En cuál es el contador inicial? Pues es el 1, y aquí nos queda 1 más 1 más 1 entre el segundo valor, el segundo número que se está generando, que es el 2, que multiplica a 2 más 1, más un tercio, porque necesitamos generar hasta n cantidad, entonces un tercio de 3 más 1. Si te das cuenta, solamente a la k se le va generando un número, hay un cambio de número. Chécate, aquí es un 1, porque es el que inicia, aquí también es un 1, aquí es un 2, porque se está generando, aquí también es un 2, este 3 también va cambiando, este 3 de aquí también va cambiando, y obviamente nos están pidiendo acabar con 1 entre n por n más 1, prácticamente. Entonces, podemos hacer un poquito más de procedimiento, sí, si puedes. 1 entre 1 te da 1, 1 más 1 te va a dar 2, más un medio de 2 más 1, pues te va a dar 3, más un tercio de 4, más 1 entre n por n más 1. Entonces prácticamente así sería. Ahora, si tú quieres multiplicar esto, pues claro que lo puedes hacer. Te queda 2 más 3 medios, porque el 3 multiplica el 1, te queda 3 medios, más 4 tercios, más 1 entre n por n más 1. Y ahí acabaría. Entonces, ahora nos falta este último. Tenemos esta otra sumatoria que va desde i
hasta n de la función f de xy por delta de x, que de hecho esta fórmula o esta expresión que tenemos aquí vamos a hacer mucho uso de ella más adelante cuando estemos en sumas de Riemann. Entonces, bueno, aquí ¿qué va a pasar? Pues prácticamente nos están diciendo genera el contador hasta n cantidad, iniciando desde 1. Entonces tenemos lo siguiente: f de x1, porque está iniciando, que multiplica delta de x, más f de x2, ¿por qué? Porque necesitamos llegar hasta n cantidad, pero se va generando términos acorde el contador va diciendo, desde 1 hasta n cantidad. Entonces tenemos 1, 2, este es el segundo término, más f de x3 por delta de x, más, puntos suspensivos, f de xn por delta de x. Y ahí terminaría la expresión. Ahora vamos a ver el lado contrario del asunto. Ok, ahora nos están diciendo, escribe en notación sigma los siguientes términos. Bueno, pues aquí tenemos una función, una lista de términos, una suma de términos, en el cual nos dice f de 1 más f de 2 más f de 3 y termina en f de 10. Ahora nos están pidiendo hacer la manera contraria. Primero teníamos la sumatoria y nosotros generábamos la lista de términos. En este caso tenemos la lista de términos y ahora lo vamos a expresar en forma de notación sigma o sumatoria. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues prácticamente esto va a ser la sumatoria que inicia desde, puedes escoger cualquier letra, voy a escoger i, desde i igual a 1, aquí i igual a 1 y termina hasta 10. Prácticamente n viene siendo 10, ¿verdad? Entonces el último término. Entonces tenemos que poner desde i igual a 1 y termina hasta 10, ¿sí? La función, ¿cómo sería? ¿Cómo se va a generar toda esta lista de términos? Pues sería prácticamente, si va de 1 en 1, pues prácticamente la función sería f de i. Y así sería, así se terminaría el primer ejemplo. Entonces, este segundo ejercicio, pues prácticamente te dice 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Prácticamente la base cambia desde 1 hasta 5, pero lo que no cambia es el exponente, que en este caso sería 2. Entonces, ¿cómo se va a hacer esta sumatoria? Entonces, esta sumatoria va a iniciar, llámale cualquier letra, voy a usar la i igual a 1 y termina en n igual a 5. Acuérdate que n yo la estoy representando como el último número. Igual puedes cambiar todo esto, puedes cambiar las letras como mejor se te acomode. Entonces, hacemos uso de la notación sigma o la sumatoria y decimos inicia desde i igual a 1 y termina en 5, que es este último número. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer la función que está generando esta lista de términos? Pues prácticamente la función viene estando como el contador desde i. El único detalle es que tiene potencia 2, entonces nada más vas a poner i al cuadrado. Y ahí se terminaría el segundo ejercicio. Ahora, este tercer ejercicio se eleva un poco la dificultad, entonces podemos decir que el menos 1 y el menos 1 no se cambia. Lo que sí se empieza a cambiar serían los exponentes y obviamente sería el valor al que se está multiplicando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la sumatoria? ¿Cómo inicia? Pues inicia desde 1 y termina en 3. Entonces, nos queda la sumatoria, podemos poner, vamos a cambiar de letra, voy a poner K empieza desde 1, es esta, y N termina hasta 3, ¿verdad? Entonces, K es igual a 1 y termina hasta 3, ¿verdad? La función, ¿cómo sería? Pues date cuenta que obviamente lo que está cambiando solamente es el número que está multiplicando menos 1 y los exponentes. Entonces tenemos que empezar a hacer un algoritmo, una formulita que empiece a generar toda esta lista de términos, que prácticamente cuando ya lo multiplique se van a andar alternando todos esos valores, ¿verdad? Entonces chécate, se alterna
perdón, no se alterna y no se alterna. Entonces, prácticamente es una expresión muy bonita esta, que bueno, pues ahora necesitamos generar su función. ¿Cómo sería? Pues prácticamente aquí tenemos menos 1, porque el menos 1 no cambia. Lo que está cambiando aquí, obviamente, es el exponente, entonces el exponente le ponemos una K, porque es parte del contador, se va generando el contador hasta llegar hasta 3, y obviamente se va a multiplicar por esa misma K, que prácticamente tanto el exponente como el valor que se está multiplicando, pues es lo único que está cambiando, ¿verdad? Entonces, así quedaría prácticamente esa expresión. El número 4, bueno, pues aquí tenemos una fracción. ¿Qué es lo que está cambiando? Pues prácticamente lo único que está cambiando, pues viene siendo el numerador, y está cambiando uno de los términos del denominador, que ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer esta sumatoria? La sumatoria empieza, obviamente, vamos a poner cualquier letra, voy a escoger la K, desde K igual a 1, porque aquí está el 1, y termina, ponle el último número, yo lo pongo como N, sería el 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues prácticamente aquí decimos que K es igual a 1 hasta el 2. ¿Y cómo sería la función que va a generar toda esta fracción o esta suma de fracciones? Pues prácticamente sería K entre K más 1. ¿Sí? Vamos por 2 ejercicios más y acabamos con el video. Bueno, estos son los últimos ejemplos, otra fracción, y aquí fíjate que aquí tenemos una función polinomial, que de hecho ahorita vamos a hablar de ello. Vamos a resolver el primero. Prácticamente aquí la sumatoria va a estar expresada de la siguiente manera. ¿Con qué valor empieza? Resulta ser que en el contador va a empezar desde el 4. Ahora, aquí yo voy a escoger otra letra, voy a escoger J. Entonces vamos a empezar desde 4 y va a terminar en 5. ¿Sí? Entonces, J empieza en 4 y N termina en 5 prácticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la función de esta expresión? Chécate que lo único que está cambiando es la base y solamente cambia uno de los términos del denominador. Entonces, prácticamente la expresión va a ser J al cuadrado entre J menos 1. Y así acabaría ese quinto ejercicio. Ahora bien, falta el sexto ejemplo, que es una función polinomial, que de hecho estas ya las conociste, ya viste sus raíces, los ceros o raíces, que de hecho cuando eran funciones cuadráticas podías usar factorización, completar el trinomio cuadrado perfecto o la famosa fórmula general para sacar las raíces obviamente de un polinomio. Si ya son de grado 3 en adelante, pues ya usabas lo que era la división sintética. Entonces prácticamente, pues esta es una función polinomial en el cual, bueno, pues el contador empieza desde 0 y termina hasta la cantidad n. Ahora, déjame decirte una cosa, te digo, ya las conociste en un curso de precálculo o funciones y relaciones, donde viste función cuadrática, función cúbica, función cuarta, etc. Entonces, bueno, pues ahora nos toca ver su forma reducida en función de una sumatoria o en forma de una sumatoria. Entonces tenemos aquí la sumatoria que empieza. Vamos a agarrar cualquier letra, voy a escoger la I, que va desde I igual a 0 hasta E, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí nosotros vamos a decir que la función generada sería A a la I por X a la I. Y ahí terminaría este ejercicio. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal para que te llegue la notificación y veas cuando subo video. Un saludo y de aquí sigue las propiedades de las sumatorias.